El hermano Pablo tiene levantada la manita ya ahí. Hermano Pablo, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenos hermano. días, hermanos. Al principio no había entrado porque estaba desayunando. Solamente un comentario, quería aportar a lo que dijiste del tema, que hay cosas que de verdad no tenía en cuenta cuando leí ese texto de Juan 17, incluso lo he estudiado varias veces. Dos cositas nomás. Lo que me llama la atención a mí, que siempre me llamó la atención desde que comencé a estudiar la Biblia a través de Jesús, es que nosotros siempre nos enfocamos de que la obra de Jesús era la cruz, era morir, era derramar la sangre para sustituir que nosotros no muramos, para que el Padre no nos mate. Aunque este concepto a veces es muy difícil de entender, lo entendemos una vez, después nos olvidamos, después volvemos de vuelta a la repetición, es la madre de todas las sabidurías, creo yo, ¿no? Y bueno, y cuando nosotros vamos al texto de Juan 17, el versículo 3 que leíste tú, el versículo 4 dice, y yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. ¿Qué obra? ¿Me están escuchando? Ven, Sí, ¿qué obra? Porque decían, no, la cruz, el Calvario, no, no era la cruz, era la obra que, ¿cuál es esa obra? Muy bien, si vamos a Isaías 55, en Isaías 55 cuando el profeta está hablando sobre esa semilla, que es una palabra en realidad, dice algo interesante. Mira cómo compara el profeta con lo que es. se desconectó el hermano. Se le cayó el internet al parecer. Si Por gusta, mientras puede comentar otro hermano, tal vez hermano ajá. Neri, hermanito Neri, ¿quisieras comentar algo? ¿Ahí me escuchan? Sí, Amén, hermano. súper. Interesante tema, hermano. Yo creo que es el tema más interesante Amén. en, para nosotros los cristianos, porque estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Amén. Sí. Y también quiero yo no explicar ni nada, porque yo no soy muy bueno para explicar ni nada de esto, pero sí quisiera leer algo, algunos, algún texto de que para fomentar un poco también lo que el hermano nos está exponiendo ahora, porque el hermano hizo esta exposición basada en el versículo 3 del 17 de Juan, ¿no? Ujú. Que dice, esta es la vida eterna. Porque ese era el tema, la vida eterna, ¿verdad? Entonces el hermano hizo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, hay un punto específico ahí, que la vida eterna está en conocer Mm. al Padre. Porque Amén. nosotros somos discípulos de Cristo. Y un discípulo siempre está aprendiendo, Amén. siempre está conociendo, porque por eso somos discípulos. Nunca vamos a terminar de aprender ni de conocer al Padre a lo largo de nuestras vidas. Y como dijo el hermano, no nos alcanza la vida para conocer al Padre. Entonces, aquí donde dice que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí también quiero yo complementar esto con un versículo que lo tenemos en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, que también casi habla lo mismo, que está en primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver si lo encuentro rápido, porque yo soy medio malo para buscar la Biblia. Y mire lo que dice aquí, hermano. Mire lo que dice, algo similar, ¿no? Dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿A qué ha venido? Y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué?
para conocer. Lo mismo, el mismo texto que el hermano expuso acá lo expone el apóstol Juan. Y dice, el mismo para conocer al verdadero, al que es verdadero. Y ahí agrega un poco y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Y qué tal, hermano? Si yo ahora, no sé si todos están, no sé si lo que voy a decir me corrigen, quiero que yo estoy aquí aprendiendo con ustedes también. Y la vida eterna no está en creer en Dios. De pronto les caiga mal esto. Pero mire, con esta palabra que de pronto cada uno piensa a su manera, porque somos humanos y pensamos y analizamos y todo eso, pero yo pienso que la vida eterna no está en creer en Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nos vamos a un capítulo que dice el apóstol Santiago, también nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Y para eso quiero irme para que no me crean tan loco de pronto, hermano, quiero irme acá al libro de los Hebreos, no, al libro de Romanos, y miren lo que dice, yo creo que esto ya lo compartí una vez con el hermano, y miren lo que dice el apóstol Pablo, y no solamente con respecto a él, escribió que le fue contada. Estamos hablando de la fe y estamos hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quien nos ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Escuchen bien, porque no es que el Señor solo murió, porque dice el apóstol Pablo, nos dice el apóstol Pablo en otra enseñanza, nos dice el apóstol Pablo, no me acuerdo dónde, pero nos dice de que si Jesús murió y no resucitó, en vana es su predicación. Porque no podemos solo enfrascarnos en que Jesús murió por nuestro pecado. Y ahí quedó. Porque si Jesús no fuera resucitado, todo esto era en vano. No había resurrección de los muertos, no había vida eterna, no había nada para más. Entonces nos dice el apóstol Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero con todo esto, hermano, voy a quedarme un poco tranquilo para que los otros hermanos también opinen. Y quiero concluir con algo que nosotros debemos creer en la obra que hizo Jesucristo aquí en esta tierra, que fue entregarse por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Bueno, hermano, muchas gracias, que estén muy bien y espero escuchar a otros hermanos para compartir también la opinión de todos. Eso es todo, hermano, por ahora. Amén. ¿Alguien más? Claro. El tema muy interesante, hermano Juan Miguel, porque muchas veces entendemos de que tenemos que hacer algo para recibir la vida eterna. Y hoy día se nos fue aclarando más, porque la obra que nos toca hacer, o hacer un poco más, hacer un poco de todo, la obra lo hizo Cristo. O sea, o en otras palabras, la obra completó Cristo. Y eso es lo bello, y eso nos deja a nosotros realmente en ir conociendo ese amor, nos deja nos libera de la carga, del peso, de estar preocupada de que debo hacer esto, lo otro, aquello.
sino que ahora yo estoy como regocijado, gozoso de compartir esta noticia, por decirlo así, esta buena noticia a las personas. Pero ya no para agregar algo más, punto, para alcanzar la vida eterna. Nada, nada de eso. Sino que es porque hemos conocido esta buena noticia, compartir con ellos. Amén. Amén. Entonces, es gozoso lo que viene, con lo que respecta a lo que la obra que hizo Jesús por nosotros. Y también lo que nosotros nos tocaría, familia, es recibir eso. Recibirlo. No es un acto que anoche comentábamos también sobre el bautismo, porque muchas veces tiene que bautizarse para recibir el Espíritu Santo, cuando ya el Espíritu Santo ya estaba en el pasado. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no habla del Espíritu Santo. Para ellos está fuera el Espíritu Santo, pero sin embargo el Espíritu Santo siempre estuvo allí, siempre estuvo. Entonces, el Espíritu Santo mueve a las personas, es el que toca, y somos movidos por ese Espíritu Santo para creer, para poder estar en relación tanto con el Altísimo, tanto como nuestro prójimo. Pero eso no es algo que nace de nosotros, con el esfuerzo y con el un poco más de doblar la rodilla o las madrugadas de oración para poder alcanzar y ser fortalecido y vencer las tentaciones y todo lo demás. Entonces hemos aprendido muchas obras que hacer el ser humano. Y cuando miramos esto, es lo contrario, es como, es diferente, ya llega a ser como diferente evangelio supuesto evangelio que antiguamente se conocía, sino que este es liberador. Entonces, aquí estamos siendo movidos solamente por la gracia, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, toda la humanidad está siendo movida por Él, no por lo que nosotros somos, porque el apóstol Pablo también dice, no, que Él no hay nada bueno en nosotros. Imagínense, el apóstol Pablo dice eso, ese varón tuvo encuentro con el Señor Jesucristo, fue capaz de decir eso, ¿cuánto más nosotros? Entonces no podríamos nosotros añadirnos algún punto más, no podemos. Simplemente somos movidos por el poder, amor y el Espíritu de Dios, por la bondad de Dios. Y avalan muchos textos, lo que hoy día mencionó hermano Juan Miguel, avalan muchos textos de que la gran obra que vino a darnos a conocer, mejor dicho, la revelación que viene, valga la redundancia, pero a revelar a la humanidad y deshacer las obras del adversario, Jesús. Vino a deshacer, porque lamentablemente en el pasado los varones estaban siendo engañados por las obras del enemigo, digámoslo así, porque sabemos que es Satanás, pero estaban siendo engañados, sus mentes habían sido secuestradas. Por eso que los sacrificios que ofrecían de todas las sangrientas cosas, hasta hijos, porque realmente eso es lo que tenían engañado. Y Cristo viene a retirar toda esa obra que tenía en cierta forma adormecía la mente de las personas y viene a derribar todas esas obras del adversario y dándose a conocer ahora cómo es nuestro papito, nuestro Padre, que es amor y siempre, y el continuo conocimiento hacia nosotros también, hacia Él, continuo conocimiento. Y eso me gustó, el continuo conocer el carácter que de Dios. Sabemos que Dios es amor, pero a veces adaptamos a lo que nosotros somos, a nuestro carácter, a nuestro Padre. Y hacemos pensar como nosotros lo pensamos y lo piensa el Señor igual. No es así, es que al revés, que nosotros tenemos que adaptarnos al carácter del Eterno. No que Él se adapte a nuestro carácter. Entonces, esto como todos han comentado, es de bendición para todos. Y me anhelo, ojalá que cuánta gente que conozcan estas verdades de Cristo, no sé, yo creo que el mundo sería distinto, insisto. Muchas gracias, hermano Juan Miguel. Fíjense que lo que dice la hermana Florencia
es bien interesante porque si las personas llegaran a este conocimiento, todos los muros que ha levantado la religión cayeran. Porque lo que divide las religiones no es el nombre que le han puesto a cada iglesia, sino que es el concepto que tienen con respecto a la vida eterna. Ese es el concepto, o sea, el concepto prácticamente es lo que ha dividido a todas las religiones, porque incluso, solo por mencionar algunos, hay algunos que tienen solamente 30 doctrinas, otros tienen 28, otros tienen 15, otros tienen 4 y así. Entonces, esas doctrinas prácticamente son los muros que levanta el ser humano para decir, aquí encontrás la vida eterna. Solamente pasando por aquí podés llegar al Padre. Pero realmente cuando nosotros conocemos esto que estamos conociendo y lo estamos haciendo continuamente, no que ya lo conocemos todo, nosotros nos damos cuenta de que hay un solo camino y en ese camino estamos conociendo, estamos aprendiendo más de nuestro Padre eterno. Si las religiones se dieran cuenta de esto, quiebran. O sea, si fueran sinceros todas las personas que están allá adentro, que son dirigentes, y comienzan a predicar esto, quiebran. Porque muchas personas comenzarían, bueno, no diría yo abandonar las iglesias, sino que amarían más al Padre eterno. Amén. Porque se les ha estado dando a conocer a un Padre con un carácter muy equivocado, con un carácter a nuestra imagen y semejanza. Totalmente. No como realmente Jesús lo mostró. ¿Alguien más que quiera aportar? Hermano, si no hay nadie, bueno, ya, es que ya a lo que el hermano habló, como que me pegó un techazo, un corazonazo, y me gustó lo que, muy interesante que dijo la hermana. A veces hemos estado pensando de que las obras, de que tenemos que hacer algo para aportarle algo a la vida eterna. Entonces la hermana me dijo, me he gozado ahora que sé que estoy en la vida eterna, me he gozado ahora que ya la obra está completa, me he gozado ahora, y eso para mí es importante. Esa palabra me regocijó el alma porque o sea, me siento yo como gozoso de que cada persona que se conecte aquí y que de pronto traiga otra o algo otra enseñanza, porque a veces nosotros venimos de tradiciones, como yo le dije al hermano, venimos formados de unas doctrinas y de reglas, y venimos formados de dogmas, y venimos formados de muchas cosas. Entonces, cuando la hermana dijo así, yo dije, voy a leer este pedacito, esta porción de la palabra para que nos gocemos más en esta obra de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que quiero hacer ahora, hermano. Amén. No sé, adelante. No sé si me dan la oportunidad, mire, hermano, para lo que usted dijo, tan hermoso, y para que nos gocemos más y para que estemos más seguros de eso. Porque a veces no podemos nosotros esconderlo inescondido. A veces uno escucha muchas cosas, pero uno después dice, ay, voy a investigar más, voy a hablar, pero eso nos da una aseguranza mejor. Mire, y esto le quiero leer lo que nos dice el apóstol Pablo. Mire lo que nos dice el apóstol. Hermano Pablito, adelante. Please, Tango. El micrófono, querido. Estoy acá del celular. Lo que estaba diciendo en mi comentario recién, que era para aportar lo que decía. Yo sé que ya me perdí varios comentarios, lo sé, pero lo que estaba diciendo es lo siguiente. ¿Me están escuchando, no? Amén. Es que cuando dice en Isaías 55, versículo 10 y 11, dice, a ver si lo encuentro por acá, dice, de la misma manera que desciende la lluvia a la tierra y puede regar la tierra y hacer germinar el grano y hacer crecer la semilla para que salga el pan para comer, de esa manera será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo le ordene y cumplirá los propósitos por los cuales la he enviado. Cuando habla en ese sentido de la palabra, se está refiriendo a Cristo. Y Cristo vino a revelar, ¿qué cosa?
el carácter del Padre. Esa era la obra que Jesús iba a completar y que había completado, porque muchos dicen, no, no, pero la cruz, Él vino para salvarnos. Claro, Él, en realidad el concepto de salvación está muy tergiversado dentro del cristianismo hoy en día, porque tenemos una salvación que es sustitutiva, o sea, Él muere para que yo no muera, en el sentido de que Él muere para que el Padre no me mate, en ese sentido. Entonces ahí es el problema, cuando vemos a un Dios airado que tiene que ser aplacado por la muerte de Jesús. En realidad no fue así, sino era la humanidad airada que fue aplacada por un chivo expiatorio que pidió, y que ese chivo expiatorio fue Jesús, que se ofreció, que no es lo mismo que sacrificar a un cordero que ofrecerse como si fuera un cordero. Dos cosas distintas. Entonces, la cruz no fue, digamos, la obra que tenía que cumplir Jesús, sino que la cruz fue otro medio del cual se dio para que el hombre pueda salir de su cajita de ver a Dios de una manera diferente, o la imagen de Dios. Entonces, no es que el Padre estaba airado con nosotros. Nosotros, por la mentira de la serpiente, estábamos enojados con Dios. Y Dios nos reconcilió en Cristo. No nos reconcilió con Cristo, sino nos reconcilió en Cristo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Eso por un lado. La segunda parte de lo que quería comentar es que la palabra escudriñáis está mal traducida, como dijo Juan Miguel. La palabra tiene que decir, ustedes buscan en las escrituras, vosotros buscáis en las escrituras. Entonces da a entender Jesús de que Jesús está dando un comentario de lo que los fariseos hacían, los judíos hacían, buscando la vida eterna, buscando la vida eterna en las escrituras. Pero después dice, en el Strong también dice, pero no se dan cuenta que las escrituras me señalan a mí, le señalan a mi persona. Las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, la Reina Valera 60, como dijo Juan Miguel, está mal, 88% de errores tiene de traducción, y algunos son intencionados, porque en realidad podría haber puesto la palabra, pero mal intencionado puso otra cosa para fundamentar un dogma. Porque la Reina Valera 60 la hicieron muchos ex sacerdotes católicos, entre los cuales uno se hizo protestante, pero tenía muy claro lo que son los dogmas. Como dijo Juan Miguel, la vida eterna consiste en conocer a Dios, y Jesús vino a dar a conocer el verdadero Dios, la verdadera imagen de Dios, que no fue entendida en el Antiguo Testamento. Y cuando el apóstol Pablo dice que Jesús era una sombra, o los tipos y antitipos, que decía tipos, era sombra, era oscuridad, algo no se podía ver. En cambio Jesús es el antitipo, antisombra, o sea, la realidad. Espero que me haya hecho entender, porque se me va el internet, parece también. Sí, sí. Muy bien. Hermano Neris, para que comparta el texto que iba a compartir. No, es que tenía mi teléfono al sol, hermano, y como que se calentó mucho. Ah, Y se me cerró. Sí, hermano, solo quería leer este texto como para regocijarnos más en todo lo que ya había empezado, porque el texto no era para leerlo. El texto dice así: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque, claro, todo eso se puede ir explicando, pero por cuestión de tiempo vamos a pasarnos en lectura, porque nosotros, para que lo entendamos de una manera de que cada uno vaya analizando ahí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Escuche, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios, porque nadie es justificado por las obras. Y mire que ahí Amén. Quiero yo detenerme un ratico, porque los judíos y todo lo del Antiguo Testamento, Abraham era un hombre recto, un hombre correcto, un hombre que había hecho todo, y que Abraham, porque para ellos Abraham era justificado por las obras, porque Abraham no era un tipo que era el único justo, para más decir. Entonces el apóstol Pablo nos dice eso: sí tiene de qué gloriarse,
porque ha hecho cosas buenas, ha hecho obras buenas, pero no para con Dios, no para con Dios. Así es. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, es por creer, no por las obras que ha hecho Abraham. Así Pero aquí es. viene algo más emocionante, hermana, más emocionante y más y un poquito mejor. Pero, dice el apóstol Pablo, pero al que obra, escuche bien, al que obra, se le cuenta el salario como gracia. Ve, no, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, no hay gracia cuando usted obra, cuando usted trabaja, sino que hay deuda. Y nos dice más adelante, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, la justicia de Dios viene por creer en el que justifica al impío. ¿Y quién es el que justifica al impío? Ya usted y yo lo sabemos. Amén. Hasta ahí nomás, hermana, quería llegar. Amén. Gloria a Es para Dios. que usted vea, entre la obra Amén. y la fe. Esa es una diferencia que está haciendo Pablo en la obra y la fe. Porque todo el mundo, como usted acabó de decir, a veces creemos que por obra nosotros somos justificados, pero Pablo nos dice lo contrario. Así es. Ya, hermana, eso es todo lo que quería compartir en este versículo con ustedes. Amén, amén. Qué bueno. Vaya, un último comentario, hermanos, para ir cerrando. Yo, hermanita. Bueno, Hola, hermano. hermana. Es cortito, hermanita. Sí. Yo, con todo lo que se ha dicho, le damos gracias y yo no sé cómo dárselas al Señor de ese inmenso amor que Él tiene hacia nosotros para ser tan pecadores y que Él todavía tenga ese amor grande para podernos llevar para salvarnos, ¿cierto? Para tener, para haber dado a su Hijo, estar en la cruz, porque un hijo de uno es terrible que le pase alguna cosa, ¿cierto? Un accidente o algo, y cómo sería para Dios haber entregado a su hijo y verlo ahí en la cruz por ese amor que nos tenía a nosotros, a pesar que él no tenía pecado, y él estuvo ahí, y nosotros somos pecadores, por nosotros él dio su vida, pero Él la entregó para que nosotros fuéramos salvos. Y creo que no hay cómo darle gracias a mi Dios para ese inmenso amor, hermana. Eso nomás. Amén. Amén. Muy bien. Hermana Mirta. Amén. ¿Sí me están oyendo? Amén, amén. Bueno, hermanos, que todos coincidimos en el mensaje. El mensaje fue claro y todos lo entendimos, porque yo, mientras usted hablaba, yo iba escribiendo aquí, y todos los que han hablado ahí han visto igual pues lo que el mensaje nos quería enseñar, hacer ver pues sobre la vida eterna. Yo escribí aquí pues que el amor es la base de la vida eterna, porque el amor de Jesús es pleno y alcanza para todo, para toda la, y nos llega plenamente cuando lo llegamos a conocer como es en verdad. Él nos lo mostró con su ejemplo, su gran amor incondicional. Eso fue lo que escribí aquí. Bueno, y que todos coincidimos en la misma idea, pues. Lo que sí me quedó ahí un poquito dudoso es la palabra escudriñar, porque me distraje en ese momento y no lo pude entender un poquito. Yo le explico, hermana. Yo le explico. La palabra. Lo volveré a ver en diferido. Hermana, ¿me escucha, hermana Mirta? Sí. No, le voy ya sé que lo va a volver a ver en diferido, pero Juan Miguel puso una parte de lo que dice el Strong.
cuando uno va a lo que es la palabra escudriñáis, y va a la raíz de la palabra, no es de escudriñar, tiene que ver con la palabra buscar e investigar. Entonces lo que Jesús le quiso decir a ese grupo de personas que le hablaba era: vosotros buscan en las escrituras. No está dando una orden Jesús de que leamos la escritura todos los días como nos enseñaron en la denominación o en la iglesia donde participamos, sino que está diciendo: ustedes estudian o leen las escrituras pensando que en ellas se encontrarán la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí, o en otra traducción dice, me señalan a mí. Y en el 40 dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Lo que pasa es que el problema que tenemos muchas veces es porque tenemos el texto prueba, un texto fuera de contexto, que nos dicen, acá dice tal cosa, el pastor no dice tal cosa, y bueno, ya, eso dice, pero no es así. Uno tiene que tener una mente veriana, escudriñarlo, retener lo bueno e investigar. Espero que le haya ayudado la respuesta que le acabo de dar. Buscar, la palabra buscar. Buscar. La vida eterna, buscar o gustar. Claro, no es como una orden, hermana, quiero que entendés eso, no es una orden, sino que Jesús está describiendo, contando lo que ellos hacían, que no estaba bien porque ellos estaban perdiéndose en la Biblia o en la Biblia hebrea, pero no encontraban a Jesús, que está al frente de ellos. Claro. Ellos conocían la Torá, Jesús aclara muy bien eso, que ellos tenían la ley, conocían la Torá y todo el sistema religioso que se hacía, pero no tenían lo importante, lo esencial. No conocían lo esencial, sino que tenían solamente como la ley o la letra en sus mentes, en sus corazones. Y de ahí nadie lo podía mover. Pobre de aquel, si no salía chasqueado, apedreado. Ese hermano, perdón, ya que el hermano Pablo tocó este tema de esta palabra, mire, y esto lo cuento como experiencia mía, porque acá donde yo vivo, bueno, yo soy amigo con muchos pastores, no sé qué ha pasado, pero yo me he hecho amigo con ellos, pero ellos no comparten lo que yo les digo a veces. Entonces ellos se van y se escudan en una parte que me dicen, hermano, usted después conversamos y todo, y me dicen, ¿y usted cuántos años tiene en el evangelio? Y yo le digo, no, yo tengo como 2 años y medio. Entonces me dicen, no, hermano, lo que pasa es que, mire, yo tengo 34 años, y son de iglesia, son dueños de iglesia, y yo hablo así, yo hablo y digo que son dueños de iglesia porque son patrimonios familiares que ellos tienen. Después que muere él, viene el hijo, y viene el abuelo, y viene el nieto, y viene no sé qué. Entonces, yo le decía, porque ellos siempre me decían de esta palabra y me decían que era una orden que Dios dijo, escudriñar las escrituras. O sea, que el Señor manda a buscar las escrituras. Pero prácticamente, leyendo bien, porque dice la palabra escudriñar, porque en la Reina Valera empieza así el versículo y dice escudriñar las escrituras. Pero ya hay Biblias que son, no me acuerdo qué Biblia es, donde leí una parte que dice, empieza así y dice ustedes, también dice la palabra escudriñan, pero les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella está la vida eterna, porque a ustedes os parece que está la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Entonces, a todos nos han metido este concepto al principio, cuando yo también recién entré a la palabra del Señor, también tenía yo ese concepto, y hasta ahora yo asisto a una congregación, y hasta ahora dice el pastor, en el púlpito dice, mire lo que dice el Señor, escudriñar las escrituras, o sea, buscar, investigar, y todo eso es lo que nos han metido a nuestra mente. Pero ahora que el hermano Pablo nos está aclarando un poco eso, que no es una orden de Jesús, de Dios, sino que es como una exhortación que el Señor le hace. Eso es así, hermano. Claro. Hasta ahora se da eso. Y gente que tiene muchos años y son pastores de iglesia y todo eso,
todavía se basan en eso. Sí, sí. Así es. Es que el problema ahí es que cuando nosotros hacemos de la Biblia un fundamento para nuestras creencias o nuestras doctrinas, cuando realmente no es el fundamento para cualquier creencia debe ser Jesús, no la Biblia. En la Biblia muchas veces se toma, incluso me lo han dicho en las redes sociales un amigo, me sigue diciendo, aunque yo le expliqué, que, que toda escritura es inspirada por Dios, me saca 2 Timoteo 3:16, pero en realidad la palabra, la traducción correcta tiene que decir así: toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, redarguir e instruir en justicia. Hay un montón de cosas que están en la escritura que supuestamente es palabra de Dios, pero hablan de violación, de genocidio, de abuso, y gente que era hijo de reyes, sacerdotes incluso, y eso ¿de qué nos va a servir? ¿O qué va a servir? Me va a servir para mi edificación espiritual estampar contra la pared o las piedras al hijo de mi enemigo. Cuando Jesús dijo que hay que amar a los enemigos. Porque hay un salmo que dice, y tú te alegrarás cuando estampes contra la pared a los hijos de Babilonia. Qué Dios tan terrorífico el que dice que se van a alegrar. O te vas a alegrar cuando la sangre de tus enemigos lave tus pies. O sea, Humillar al, no al concuerdo. prójimo. Entonces, eso quiere decir de que nosotros no debemos adorar la Biblia, sino que nosotros debemos hacer que la Biblia sea interpretada a través de Cristo y que Cristo, que es la única verdad, camino y la vida, sea nuestro guía. Amén. Disculpen que diga cosas fuertes, pero está en la Biblia. No podemos no decirlo porque está en la Biblia, pero eso no fue inspirado. No, Aclarar que eso no fue inspirado. de hecho, corrobora el libro de Lucas, o sea, de Job, de que como los amigos hablaban tanta sabiduría y usando su propio mensaje, sus propias palabras. Entonces, a eso atribuir como a la palabra de Dios es como, ya es demasiado, no lo sé, demasiado irnos a un tema de arrojar piedras al resto. Creo que Bibliolatría no. se llama. Ah, ya. Bien. Así que vamos a ir cerrando con una oración. Voy a orar yo, ya que Amén. casi no lo hago en los temas. Bueno, oremos entonces, hermano. Una oración cortita. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, por ser bueno, Señor, desde el principio con nosotros, por ser bueno incluso antes de nuestra concepción, Señor, te damos gracias también. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque la justicia, Señor, no depende de nosotros, sino que siempre ha dependido de ti, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque la vida eterna, Señor, se trata de conocerte a ti, Señor, y a quien tú has Amén, enviado. Señor. No de conocer, Señor, a distintas religiones. Gracias te damos, Señor, porque la vida eterna no consiste en eso, Señor, sino que si estuviera consistiendo en eso, Señor, realmente estuviéramos todos perdidos, Padre. Pero gracias porque consiste, Señor, en conocerte. Gracias, Señor, porque de eso trata tu camino, Señor. No trata de ver a diestra y siniestra, Señor, a los hermanos o señalar a los hermanos que están pecando, Señor, sino que trata de conocerte, Señor. Gracias por eso, Señor. Te doy gracias también, Señor, por las personas que han de ver este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que les manifieste, Señor, tu carácter a cada uno de ellos, Señor, y que puedan cambiar de dirección para que puedan verte, Señor, tal como tú eres. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias por estar acá, amados hermanos. Abrazos y besos para todos. También para el hermano hereje Pablo, el hermano Neris también que está por ahí, un gran hereje también. Y todos los herejes pues que vayan a ver este mensaje también. Muchas bendiciones a todos. Y pues que la paz y la sabiduría de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Abrazos a todos, hermana Ilcia.
Gisela, Para ustedes, para todos. mami Albertina, nos vemos un ratito más. Bendiciones. Pablito, Mirta, hermana Neris, hermano Juan Miguel. Amén. Muchas bendiciones para todos. Dios la bendiga. Regocijémonos en Cristo. Amén. Chau, Feliz chau. hermoso día.